Continuando con la secuencia de estudios sobre guerra espiritual, el tema 6 corresponde a la estrategia de ataque que usa el enemigo contra el cristiano. Para entender esta dinámica, debemos aclarar que las estrategias son diferentes formas que se tiene para poder lograr un objetivo, para lo cual lo primero que tenemos que saber es cuál es el objetivo del enemigo. Voy a leer algunos versículos en Marcos 4:15, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, aquí tiene un objetivo, que la persona, el cristiano, no lea la palabra de Dios, porque dice claramente el texto, le quita la palabra, de acuerdo a la parábola del sembrador, y eso a los que tienen la palabra. Otro versículo para determinar otro objetivo, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando humarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9, 20, 22. Otro objetivo es destruir a las personas. Aquí el espíritu inmundo de un muchacho le echaba en el fuego o en el agua para matarle. O sea, otro objetivo es destruir. Leo también en Lucas 18, 1, 3. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Bueno, de aquí se desprende que la necesidad de orar que nos pide el Señor siempre y no desmayar es una de las herramientas que tenemos o armas para poder enfrentar al enemigo. Entonces, por supuesto, el enemigo quiere que no oremos. Vamos a ver otro ejemplo, otro objetivo que tiene. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí tenemos otro objetivo, es oprimir a las personas. Veamos otro. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hechos 13:10. Es evidente que el enemigo trastorna todos los planes, todos los caminos del Señor. Leo en 1 Tesalonicenses 2:15-16, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí el texto donde el apóstol Pablo le señala que algunas personas se oponen al evangelio, inclusive dice impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Es otro objetivo, que el diablo utiliza a personas para que no se predique el evangelio. Seguimos con objetivos que tiene el enemigo. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Por supuesto, destruir la reputación y testimonio del cristiano. Está enviando el apóstol Pablo en su carta unos comentarios respecto a los que van a trabajar en la obra del Señor, y los orienta con respecto para que no caigan en el lazo del diablo. Aquí el enemigo se preocupa de hacer caer al cristiano, que su testimonio caiga con la finalidad de que no trabaje libremente las cosas del Señor. Esto es otro objetivo que tiene el enemigo. Y otro objetivo, tiene varios, vamos a leer el último, 2 Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. Por supuesto, el diablo tiene cautiva, tiene preso a personas por vicio, por diferentes circunstancias. Pero si pudiéramos resumir, lo sintetizo en esta siguiente tabla. El objetivo del diablo es que la persona no lea la palabra, destruir a las personas, que no ore, los mantiene oprimidos, trastorna los caminos del Señor, que no predique el evangelio, destruir
la reputación, el testimonio cristiano, mantener cautivo al hombre. Son algunos de los objetivos que tiene, pero simplifiquémoslo en uno, resumámoslo en uno. Vamos a Lucas 11:12, la parábola del sembrador. Esta es pues la parábola, la semilla de la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Aquí tenemos el objetivo central y final del enemigo, para que las personas no crean en el Señor Jesucristo y no se salven. En definitiva, el objetivo último del enemigo no es otra cosa que las personas se pierdan por la eternidad. Resumiendo, él los tiene cautivos, presos, los hostiga, pero el objetivo último es que las personas no conozcan el Evangelio, no conozcan al Señor Jesucristo y se pierdan por la eternidad. Vamos a ver 5 estrategias que tiene el enemigo hoy en día. Primero, hacer creer que Él no existe. Es la más común. Para lo cual quiero leer Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, primero, claramente, aquí debemos desprender que si lo señala la Biblia es verdad, porque es un mentiroso. Él hace creer que no existe. Le conviene también hacer creer que no existe. De esa manera, por supuesto, él trabaja tranquilo y silenciosamente. También le tiene una ventaja al ser invisible. Si lo vemos, lo tocamos, lo creemos. Pero como no lo podemos ver, es una ventaja que tiene el diablo sobre nosotros. Inclusive al interior del mundo cristiano hay muchos que no creen en el diablo. Creen solamente en el Señor Jesucristo, en las bendiciones, en los ángeles, todas cosas bonitas, pero también, si lo dice la palabra, es verdad. Segunda estrategia que tiene el enemigo: hacer creer que la vida es solo esta y después no hay nada más. Esto es lo que el mundo dice. Voy a leer en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y leo uno de los tantos versículos en Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí el Señor nos habla claramente que tenemos vida eterna. Hay dos caminos, uno vida eterna en el cielo y otro vida eterna en el infierno, pero hay vida. Pero el diablo no, como es una serpiente astuta, hace creer al mundo que la vida es esta solamente. Y aquí vemos, por ejemplo, que el diablo ha introducido en el cine, en las películas, inclusive en la literatura, en la publicidad, en las canciones, la idea de que no hay vida después de la muerte. Esto es muy común. La gente cree que la vida se acaba acá. Por ende, hay eslogan, palabras, creencias: disfruta ahora, mañana no sabemos. Hay palabras como no te preocupes de las consecuencias, hazlo si quieres hacerlo, vive tu vida, la vida es solo esta y no hay otra. Esta es una buena estrategia del enemigo: hacer creer que la vida es solo esta y después no hay más. Tercera estrategia: hacer creer que la tentación no es permanente. Si fui tentado una vez y no caí, ahí se terminó todo. Pero leo en algunos versículos en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. También leo en Mateo 4:3, y vino el tentador y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y dijo: si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiecen con tu pie en piedra. Mateo 4:6 y Mateo 4:9 un poco más abajo. Y dijo: esto te daré si postrado me adorares. Y dijo, y fue una y otra vez. No cesa en tentar al cristiano. Hace creer que la tentación no es permanente. Eso es una mentira. La tentación es permanente, siempre. Es su mejor arma, ya que satisface las necesidades. En el caso del Señor Jesucristo, cuando después de haber ayunado 40 días,
Él tenía hambre, dice la palabra, y fue en el momento preciso y con lo que necesitaba. Entonces, la tentación lo hace con las necesidades que tiene el ser humano. Ocupa los sentidos, como el caso de Eva que le mostró el fruto en el árbol, el caso del Señor Jesucristo que lo llevó para que viera los reinos. O sea, ocupa los sentidos, que vea, que mire, que toque. Tienta a todos, eso hay que tenerlo claro, sin excepción. Con mayor razón a los líderes cristianos, pero tienta a todos. El objetivo de la tentación tiene varios, pero es que la persona mire a corto plazo y no vea consecuencias. Es uno el objetivo de la tentación. Hazlo nomás, no te va a pasar nada, disfruta, si esto es a corto plazo. Cuarta estrategia: hacer creer que los cristianos no pueden ser tocados por el enemigo. El diablo no nos puede tocar una vez que somos hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra al respecto? Vamos a Mateo 16, 21, 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este texto nos dice que el diablo algo metió en la mente del apóstol Pedro. Por algo el Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás. No le estaba diciendo al apóstol Pedro, le estaba diciendo aquel mensaje que recibió Pedro y se lo estaba transmitiendo al Señor Jesucristo. Incluso lo apartó y le dijo en otras palabras: Señor, piénsalo bien, ten compasión de ti, no vayas a la muerte, no te van a maltratar. Entonces, eso estaba detrás del diablo para poder engañar a Pedro y Pedro transmitirlo al Señor Jesús. El apóstol Pedro fue influenciado por Satanás. ¿Qué mejor que él, que vio milagros, caminó sobre las aguas, vio la multiplicación de los panes, estuvo la transfiguración del Señor Jesús, vio cosas que otros apóstoles no vieron, pero fue influenciado por el enemigo? Otro ejemplo, en Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Otro apóstol. El diablo puso la traición en el apóstol Judas. El apóstol igual fue utilizado por Dios durante el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo en la tierra. Y vio milagro, habló de la palabra, pero fue, dice la palabra, engañado por el diablo, y el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. O sea, él se metió al corazón. Uno podía analizar muy extensamente este versículo, pero claramente la palabra dice: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas la traición, que entregase al Señor Jesucristo. Segundo elemento. Vamos a ver otro ejemplo que nos dice la palabra en Hechos 5:1-9. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí Satanás también puso en el corazón de estos dos personas. Ananías y Zafira participaban en la iglesia donde estaba el apóstol Pedro. Ellos, como compartían todo en la iglesia antigua, ellos vendieron una propiedad y no dieron todo. Ellos propusieron, como dice la palabra, ahí le puse el versículo, el texto completo del 1 al 9, si usted lo quiere repasar. Ellos pusieron parte, pero trataron de engañar al Señor. Y Pedro le dice: porque llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran personas cristianas que estaban en el interior. Bueno, el relato cuenta que ambos, Ananías y Zafira, murieron y fueron sacados de la iglesia muertos, producto de haber mentido. Pero claramente su corazón fue
engañado por algo. Satanás puso en el corazón de ambos la mentira. Eran participantes de la iglesia. Vamos a 1 Timoteo 3, 1 y 6. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 1 Timoteo, como dije. Entendiendo que neófito, le puse ahí, es una persona que se ha convertido recientemente a la religión, especialmente la que acaba de ser bautizado, de acuerdo a lo que dice el diccionario. Bíblicamente es una persona recién convertido, un creyente nuevo, que recién fue plantado en los caminos del Señor. Entonces el apóstol Pablo señala en esta carta que dice que si alguno anhela obispado, tengamos cuidado con aquellos que son nuevos creyentes, porque no debe ser cosa que enveneciéndose se vaya desanimando y caiga en condenación del diablo. Está el diablo ahí atento. ¿A quién? Atacar a aquellos creyentes recién convertidos. Otro ejemplo, el diablo atrapa a los convertidos. Está encima, influenciado. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí también, la primera carta, también el apóstol le reitera que el diablo atrapa a los cristianos de mal testimonio, claramente para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El diablo está ahí instigando para que el testimonio se desmorone. Está detrás de las personas que están trabajando para el Señor para destruir su testimonio. Leo en Lucas 10, 11 y 16. Me enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Bueno, aquí el diablo tenía atada a la mujer, que era una hija de Dios, o sea, era una creyente en Dios, porque lo dice, es hija de Abraham. En definitiva, el diablo la tenía atada 18 años. ¿Puede el diablo influenciar a las personas, a los creyentes? ¿Puede hacer estrago? Aquí la palabra nos entrega que había una mujer de 18 años que Satanás la tenía atada. En Marcos 1:39, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Dónde echaba fuera los demonios? En las sinagogas, el lugar donde iban a buscar enseñanzas de Dios, a buscar el rostro de Dios. Los demonios atacaron a personas que asistían a las sinagogas. Y vamos al último. En 1 Crónicas 21:8, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. 1 Crónicas 21:1. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Aquí el rey David fue incitado por el diablo, mismo Satanás, dice la Escritura, para hacer un censo, algo que Dios no le había mandado hacer. El rey David fue influenciado, y después en Samuel incluso dice, fui necio en hacer esto, y las consecuencias fueron tremendas. Lea 1 Crónicas 21 adelante. Satanás incitó al rey David para hacer un censo. Satanás puede influenciar al Hijo de Dios. 4. Al hacer que los cristianos no pueden ser tocados por el enemigo. Aquí hemos visto varios versículos. Muchos cristianos ignoran que los demonios los tienen esclavizados con diferentes vicios: alcohol, droga, la misma televisión. No pueden vivir sin la televisión encendida, con miedo del mañana, con miedo si lo despiden, con miedo de qué pasará, con la ansiedad. Hay personas que están llenos de fármacos para dormir, para ser feliz, para estar lúcido. O sea, el diablo tiene esclavizado al cristiano, me refiero, y uno no lo sabe. Asimismo, hay algunos cristianos son influenciados por el enemigo para hacer cosas contrarias a las estipuladas por Dios, sin saberlo. ¿Cierto? Mi corazón, mi espíritu quiere, pero la carne me impulsa, y por supuesto el enemigo está detrás para hacer cosas no
cristiana. Y la última, otra de las estrategias que tiene el enemigo, robar el tiempo a los cristianos. Leo en Eclesiastés 3, 1, 4, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar. El Señor nos dice que hay tiempo para todo, y por ende tiempo para leer la palabra, tiempo para orar, tiempo para congregarse. El diablo se preocupa de robar el tiempo cristiano. Como el enemigo gobierna el mundo, crea diversas entretenciones para mantener a la persona ahí entretenido. Crea necesidades y estas van en aumento para que las personas trabajen para alcanzar estos objetivos. Hoy día yo quiero este televisor, voy a trabajar, después lo tengo y quiero mañana uno más grande, quiero uno más grande, quiero un mejor auto. Siempre va a haber algo mejor y más grande. Y la necesidad del ser humano nos hace que vayamos en aumento. No nos conformamos con esto, tenemos un poco más de dinero y queremos más. Él juega con nuestras necesidades y cada vez van en aumento. Impide que las personas, por supuesto, lean la palabra de Dios. Es una de las armas quitar el tiempo. Él sabe que quitando el tiempo, la persona no va a orar, no va a leer la palabra, no se va a congregar, lo va a tener lleno de trabajo. Y de esa manera, él sabe que va a estar lejos de Dios, le roba las bendiciones. Si no puede tentar o hacer caer al cristiano, la mejor arma es quitarle el tiempo. Es la mejor arma que tiene el enemigo. Y con esto quiero terminar, quiero dar un ejemplo de las formas que tiene, de cómo ocupa esta estrategia en el texto de Mateo 4, 2, 4, donde el Señor Jesús es tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Fue en el momento preciso, después de los 40 días. Y dijo, si eres hijo de Dios, encima si eres hijo de Dios, o sea, sabiendo quién era, miente. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él lo está tentando. Lo tienta y para que diga, hazlo. Y él respondió Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo tienta con lo que más necesitaba, ¿cierto? El pan, porque en ese momento tenía hambre. Ocupa todo el abanico de estrategia. Seguimos con el relato, 5:7. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo que hizo, buscó otra estrategia. Volvió al ataque, pero de otra forma, y le puso sobre un pináculo del templo, ¿cierto? Con otra estrategia. Y si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. O sea, vuelve a mentir si eres hijo de Dios, y más encima utiliza la palabra de Dios, porque él la conoce, usa la escritura para tentar. En Salmo 91:11, tienta, lo vuelve a tentar. Sigo leyendo en Mateo 4:8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte, otra vez es constante, se da vuelta, vuelve una y otra vez al monte muy alto con otra estrategia. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Volvió a tentarlo. Entonces dijo Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En resumen, haciendo un detalle final, la estrategia del enemigo nos ataca sutilmente. Otra estrategia conoce nuestras necesidades, nos hace creer que él no existe. Puede influenciar a los creyentes de alguna manera, hace creer que no es astuto, que es tonto, y no es muy astuto el enemigo. En algunas ocasiones cambia de apariencia, tergiversa la palabra para engañar, la palabra de Dios, siempre miente, usa diversas formas, diversas estrategias, busca al más débil, a veces en las congregaciones, es constante, regresa una y otra vez, utiliza los sentidos para poder tentar, usa a otros para cumplir, para que pequen, como el caso de Eva que le pasó a Adán, el fruto, busca el momento propicio para atacar, el lugar y el momento,
ataca por el lado más débil del cristiano, por la necesidad, por la tentación, por aquello que el cristiano necesita, el lado más débil. Conclusión, ataca permanentemente y a todos. Usa diversas formas para hacer caer al creyente. Busca el lugar y el momento preciso. Nos tienta con nuestra mayor necesidad. Termino con el texto de Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aquí está la clave. Someteos, o sea, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y resistir significa ejercer presión con fuerza, sin moverse, resistir, que el pecado no me va a vencer. Obedecer a Dios y resistir, y el diablo huirá de vosotros. Amén.